Bueno, buenas noches a todos. Realmente un placer que estén aquí con nosotros. Este es pues como se los decía, una gran oportunidad para aprender el día de hoy del doctor Jorge Carvajal. Para los que no lo conocen, el doctor Jorge Carvajal Posada es un médico cirujano de Medellín, Colombia, graduado de la Universidad de Antioquia y pues es pionero de la medicina bioenergética a nivel hispanoamericano y creador de Sintergética y de Manos para Sanar. El doctor es un filósofo y también pues un gran investigador y el día de hoy nos va a hablar acerca de la conciencia, la salud y la ciencia. Así que bienvenidos a todos. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias de parte de Sintergética Costa Rica, de mi persona y de la Clínica Kumara. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Así que... Bueno, es para mí un placer muy grande, Patricia. Yo quisiera que lo hiciéramos respondiendo a la necesidad de la gente, no más que una conferencia que vamos charlando, respondiendo a las inquietudes y que lo hagamos así como en reciprocidad, dialogando. Es un título muy interesante, pero no deja de ser un título, ¿sí? Así que los títulos son grandilocuentes. Creo que es mucho más importante responder con un sentido práctico a la vida, a nuestras necesidades, a nuestras angustias actuales. Y claro, vamos incorporando todo esto ya en términos de ciencia, de conciencia, de sintergética. Pero como es un tema tan amplio, yo sí quisiera que lo fuéramos abordando e incluso si las personas quieren ir haciendo preguntas, me gusta más como responder a la necesidad. Perfecto. Tal vez podemos Sí. iniciar, Jorge, explicándole a las personas qué es Sintergética, porque, bueno, en mi caso, en mi consulta a veces hasta yo que he empezado un poco a explorar el tema de la Sintergética, a veces hasta me cuesta poder explicar un poco toda esta síntesis, ¿verdad? Que engloba la Sintergética. Entonces, tal vez si nos puedes explicar un poco de qué se trata. Bueno, no te preocupes que a mí me pasa lo mismo, ¿no? Yo llevo 30 años tratando de explicar y de definir, pero es que las definiciones nos restringen un poquito y a veces nos confunden. Es una forma de concebir la medicina integrativamente, eso es la sintergética. ¿Cómo podemos encontrar desde un punto de vista sistémico? Nos interesa mucho la ciencia de los sistemas, los comunes denominadores que existen entre las prácticas tradicionales, entre los grandes sistemas médicos y cosmovisiones del mundo y el sistema médico occidental. Nos preguntamos siempre, ¿son contradictorios? ¿Son complementarios? ¿Son alternativos? ¿Hay comunes denominadores que puedan integrar? Tenemos un código de lectura por el cual un médico convencional pueda tener una interpretación de la medicina tradicional china, de la medicina tradicional hindú, de la Ayurveda, de la medicina Unani, de la medicina tradicional americana, y dentro de esto también de muchas técnicas aparentemente alternativas, como la homeopatía, por ejemplo, como las modernas técnicas de la biocibernética, como las técnicas emergentes de la psicología, como la terapia neural. Bueno, ante una cosa que uno ve alrededor de 500 subespecialidades en todo ese campo que llamamos lo alternativo, digamos, cómo navegar en ese bosque sin perdernos. ¿Cómo hacemos para que los árboles no nos impidan ver el bosque, pero para que el bosque no nos impida subirnos al árbol y disfrutar del árbol? Esa fue la inquietud, porque mi experiencia personal fue la de ir desde la universidad e irme para la selva y trabajar con las comunidades primitivas, trabajar con los chamanes, ver otros tipos de medicina y sorprenderme, porque yo iba con un criterio científico
científico y sorprenderme de la efectividad de algunas concepciones y prácticas para las que yo no tenía una explicación desde la medicina convencional. Así que yo dediqué mi vida y la sigo dedicando a tratar de trazar puentes y ver complementariedades, entre otras cosas, porque nuestra función como médicos es servirle a la gente. Así que si a la gente le sirve la medicina convencional es una maravilla, pero si nosotros podemos ampliar la perspectiva de nuestra medicina convencional utilizando una estrategia sistémica, es decir, utilizando analogías, utilizando isomorfismos, utilizando una visión en que la comunicación y la relación sea mucho más importante que las partículas y las partes. Y dentro de esa visión sistémica, recurriendo a lo mejor de la especialidad médica, que eso es una maravilla, ¿no? Pero una vez que llegamos al detalle de la especialidad, desespecializar, volver a integrar y dentro de esa integración humanizar y en ese proceso de humanización seguir siendo objetivos, pero sin perdernos el sujeto, diciendo, como decimos, que una ciencia sin sujeto no tiene objeto, ¿sí? Y que el ser humano en ese sentido es único, es indivisible, es irrepetible, y como no hay dos huellas digitales únicas, no hay dos proyectos, digamos, no hay dos huellas digitales que se puedan comparar, no hay dos proyectos psíquicos que sean comparables, ¿no? Es decir, recurrir a esa belleza de la profundidad y la unicidad del ser humano, sabiendo que somos mucho más que un fósil molecular, que un bulto de moléculas, somos mucho más que eso, ¿no? Y que vivimos en nuestras esperanzas, en nuestros sueños, en nuestras creencias, en nuestra cultura, que eso está gravitando, se está inscribiendo en nuestro cuerpo físico. Vivimos en nuestras visiones del mundo, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestras esperanzas, ¿sí? Así que tenemos muchos estratos de la conciencia que nosotros desechamos un poquito porque nos dedicamos a la biología, ¿no? Pero digamos que la biología es el sustrato en el que nosotros estamos inscribiendo nuestra biografía y nuestra biografía cuenta y cuenta mucho en la génesis de la enfermedad. Y ver en ese sentido que la enfermedad no es como un evento externo que aparece súbitamente y que nos destroza la vida, ¿no? Sino que la enfermedad es una preciosa oportunidad para aprender, es un hecho en el planeta, es una fricción que va a aparecer en la vida. Y saber que a pesar de que la vida nos duela, no tenemos que convertir el dolor en sufrimiento, es decir, que nuestra actitud frente al dolor, frente a la enfermedad, frente a las relaciones humanas, frente a la misma vida, frente a la muerte, está determinando la calidad de nuestra vida y la calidad de nuestra salud. Todo eso nos llevó a concebir en el seno de la sintergética, que es una propuesta de síntesis, nos llevó a concebir, primero, que la enfermedad no es lo contrario de la salud y que frecuentemente la enfermedad es un agente de la salud. Es decir, que después de una infección podemos salir renovados, ¿sí? Podemos salir con anticuerpos, pero también después de un trauma emocional tenemos anticuerpos a nivel emocional, es decir, nos podemos fortalecer o nos podemos destruir. Eso depende de nosotros. Una situación como la actual pandemia a mí me parece que es un despertador en la escala planetaria, lo que estamos haciendo con nuestra vida, con nuestras relaciones con nosotros mismos y con las relaciones con la naturaleza. Así que empezamos a ver esto en otra perspectiva para humanizar, para integrar, pero desde un punto de vista científico para nosotros es plenamente vigente la ciencia. Es decir, que una buena medicina no tiene por qué ser menos científica, pero el hecho de que sea más científica no implica que sea menos humana, ¿no? Que haya tanta humanidad como ciencia, que haya tanta objetividad como consideración del sujeto que somos. Y entonces ahí empezó toda esta aventura de la sintergética, que empezó, yo hice inicialmente acupuntura, luego estudié homeopatía, reflexoterapias, auriculoterapia, osteopatía, todo este tipo de cosas, pero yo veía, digamos, concepciones muy
aisladas, digámoslo así, muy cerradas, sistemas que no estaban comunicados entre sí. Pero claro, si tú como médico haces clínica y ves la belleza de la semiología de la acupuntura o la de la ayurveda, por ejemplo, o te encuentras la maravilla de la concepción cibernética de los cortocircuitos, como por ejemplo en terapia neural, ¿sí? Entonces empiezas a disfrutar, a paladear la integración y nos damos cuenta de la maravilla que nos estábamos perdiendo, porque podemos ser mucho, mucho más eficientes si colocamos las piezas del puzzle o del rompecabezas en su punto. Y la medicina se volvió como tener una serie de piezas del rompecabezas aisladas en el bolsillo y no sabemos cómo armarlas. Pero cuando empezamos a ver el paisaje, yo digo que es mucho más fácil ver el paisaje y disfrutar el paisaje que tratar de describir cada una de sus partes, que ha sido, pues, digamos, el método convencional que desintegra. Así que para mí esto es un disfrute, es una aventura, yo sigo gozando, yo 40 años en esto. Espero no tener que jubilarme y seguir gozando. Y en ese gozo, ¿qué sabemos? Pues que cada día descubrimos nuestra ignorancia, que sabemos que no sabemos. ¿Y qué es lo apasionante? Todo lo que nos falta por saber, ¿no? El ser humano es un interrogante. ¿Sí? De los virus, mira lo que está ocurriendo con el virus. Si yo analizo el virus como una partícula, estoy perdido, pero un virus es una onda de inteligencia cósmica capaz de adaptarse y tiene una forma de vida. Decimos que no tiene vida porque no tiene ADN y no tiene capacidad de autorreplicación, pero es capaz de utilizar la célula para lograr su propósito y es capaz de generar resistencia y de mutar. O sea que estamos ante trillones de partículas que representan colectivamente una gran onda de inteligencia que con las bacterias y con los hongos hace también parte de nosotros y la evolución de toda la vida. Bueno, ahí tienes un poquito desordenado, porque esto es desordenado forzosamente como la vida, esto está evolucionando, lo que es lo que yo llamo el espíritu de la sintergética, porque yo sabría hablar del espíritu de la sintergética, pero de decir qué es la sintergética es mucho más complejo. Es que lo que estás diciendo es tan cierto, cómo nos sorprendemos día a día, en mi caso, con los pacientes. Esos pacientes que se convierten en grandes maestros, porque realmente es donde uno se da cuenta de que es un aprender continuamente. O sea, cuando llegamos y creemos que ya lo sabemos todo, definitivamente creo que estamos muy equivocados, porque en este es un continuo aprender en el que estamos y aquí no hay diríamos, ni maestros, o sea, todos somos aprendices. Y en eso entramos desde el paciente, desde el médico, y desde ahí nos tenemos que poner, porque muchas veces en las universidades lo que nos enseñan es que nosotros somos como dioses, que creemos lo que esa persona debe hacer, y realmente dejamos de ver a esa persona dentro de toda esa humanidad que estás diciendo, desde toda esa integralidad. Y empezamos a dividir a las personas, o sea, por eso empezamos a especializarlos y especializarlos y al final no sabemos nada de nada, porque ya nos olvidamos de lo más básico que es ese ser humano, las necesidades reales de ese ser humano. Entonces creo que sí, la sintergética es como esa integración de todas estas corrientes que estás diciendo, pero sin olvidar esa esencia. Y tal vez, Jorge, ahí podemos hablar un poco de cómo la conciencia se concibe dentro de la sintergética, porque a veces hablamos de somos conscientes, pero ¿qué significa esa conciencia dentro de la sintergética? Bueno, a mí me gustaría hacerlo o decírtelo desde la vida, a que la vida te va despertando. Es un proceso de despertar. Como tú decías, es un proceso de aprendizaje cuando somos humildes y sencillos y vulnerables y nos bajamos del pedestal del ego y estamos dispuestos a aprender. Pues la vida nos sorprende enseñándonos que es que toda la vida es un proceso de aprendizaje, es decir, toda la evolución es un proceso de aprendizaje y uno no vino más que a aprender. Cuando yo me fui para la selva,
me encontré con una mujer que no me gustaba nada, además porque atendía los partos. A mí no me llegaban los partos porque ya era la partera de la región y además no era muy de mi gusto porque era mueca, ¿sí? Y fuera de ser mueca, digamos, ese concepto que uno tiene de la armonía exterior. Y era barrigona y tenía un vestido sucio, además era descalza y claro, yo como médico veía esto, como esta señora con las manos sucias atendía los partos, pero no solo atendía los partos, sino que a los fracturados les ponía emplastos de yuca y les ponía lecho de matarratón a los que tenían problemas de enfermedades febriles, en fin, digamos que era la médica del pueblo. Entonces yo me fui con el ánimo de regañarla y de confrontarla por las barbaridades que estaba haciendo. Y me encuentro una mujer que tenía las manos callosas, que cocinaba para todos, que rajaba la leña, que les hacía la mazamorra o el sancocho, los porotos, los frijoles, que atendía por un lado los partos en una casita oscura, realmente nadie se le complicaba. Y yo terminé con el corazón conmovido. Yo me encontré un hospital humilde, sencillo, entre comillas, sucio, pero limpio espiritualmente, un hospital de amor. En ese momento se volvió mi mejor amiga y yo me declaré su aprendiz porque ella me enseñó muchas cosas misteriosas sobre las manos. Ahí empezó todo el viaje de las manos. Entre otras cosas, me enseñó que la oración era muy poderosa. Esta señora rezaba el Nuchi, los gusanos del ganado y los rezaba a distancia y la gente le daba una pequeña propina por eso. Como a mí me gusta meter el dedo en la llaga, yo constaté muchas de estas cosas en vivo y en directo allí y entre otras cosas conocí un gran chamán. Es decir, yo empecé tomando conciencia que más allá de la técnica y la medicina, existe la humanidad, pero esa humanidad está directamente ligada a nuestras culturas, a nuestros sistemas de creencias. Y nuestros sistemas de creencias son como cultivos. Una cultura es un cultivo en que uno se está cultivando, ¿sí? Así que yo me encontré otras culturas ancestrales, otros sistemas de creencias y tuve la oportunidad de conocer grandes sanadores, grandes chamanes. El Nele de los indígenas Cuna en esa zona era el indio Alfonso, que fue mi gran maestro, un hombre que enseñaba desde el silencio, desde la vida, desde la humildad, desde el servicio, un hombre sin palabras, pero mucho más elocuente que todos los maestros de los discursos. Así que con él, a mí me tocó diagnosticarle una tuberculosis muy avanzada, bacilífero. Le mostré inclusive con el microscopio, le mostré el BK, las placas con el SIL Nielsen positivo. Y este hombre se curó, yo no sé cómo se curó, yo estuve detrás de él, pero claro, yo lo sonsaqué, le dije, tú tienes que hacerte también. Él se rió de mí, sí, y no solo se rió de lo que se curó, yo todavía me sigo preguntando, ¿cómo es posible que este hombre haya tenido la solución para su tuberculosis? Yo no digo la tribu, pero por lo menos para la suya. Y luego con él aprendí una cosa muy especial que fue lo que me cambió totalmente la vida. Había un trabajo de parto prolongado con sufrimiento fetal en una India pequeñita. Yo hice un diagnóstico de una desproporción fetopélvica. Entonces le pedí permiso para realizarle una cesárea de urgencia. Yo ya era especialista en cesáreas con cuchilla de afeitar porque no teníamos ninguna otra cosa ya al alcance y afortunadamente había ido bien. Entonces yo iba ahí con mis pincitas, mi maletincito no tenía bisturí, sino montada una cuchilla de afeitar. Entonces le pedí permiso y él se rió de mí y dice, no, este niño no es muy grande, ahí no, a este niño lo que le falta es peso. Y yo dije, indio bruto, indio animal, la vas a dejar morir, pues pensaba para mis adentros, obviamente. Él hizo un ritualito muy especial que yo no me voy a extender con eso y le dio una agüita después de sacudir esa agüita con las piedras, le empezó a dar y empezó un trabajo de parto como si le hubieran puesto oxitocina, un citocinón, una oxitocina y un trabajo de parto buenísimo. Luego salió el niño que de efecto era
pequeñito, lo que había era demasiado líquido amniótico, era un niño de bajo peso, ¿sí? Luego salió la placenta, vino el alumbramiento normal, pero a mí se me derritió la vida, eso me cambió la vida. Ese fue mi primer aprendizaje, el aprendizaje de la humildad, de bajarme de los prejuicios, de ver que hay gente que intuye, que sabe, que tiene visión, que tiene otra manera de conocer, que la única vía hacia el conocimiento no es el intelecto y la razón, que hay muchas otras formas de conocimiento y de diálogo con la naturaleza. Así que ahí empezó lo que yo llamo la aventura de la conciencia. Primero tomando conciencia de mi desnudez, tomando conciencia que yo tenía el cartón, el título, el orgullo, todas esas cosas, pero que me faltaba mucha humanidad, haciendo, digamos, las veces de aprendiz. Empecé a aprender y durante 4 años estuve ahí en esa zona de Unguía, cerca del Indio Alfonso. Yo los fines de semana dormía al lado de su hamaca, él nunca me decía nada, pues yo sentía que me enseñaba mucho, realmente me llegaban ideas, intuiciones, inspiraciones, lo acompañaba a la selva a conseguir las raíces, a hacer sus rituales, rituales con el sol, con la luz, con el rocío. Ahí empezó una cosa apasionante, el conocimiento de la espagiria, otra dimensión de similia, de la homeopatía, y empezó algo que para mí fue muy bello también, y es el reconocimiento de una naturaleza viva. Es decir, para el Indio Alfonso todo habla, todo vibra, las piedras cantan, el agua tiene sentido. Así que empecé a reconocer que en todo hay conciencia, es decir, que conciencia no es solo la conciencia consciente, la conciencia de sí, sino que la conciencia es la relación entre el plan de la vida y la materia, es decir, entre el espíritu y la materia se da una relación. Digamos que el espíritu es como el campo de acción, la materia es como el campo de reacción, y entre los dos se da un campo de relación, ese campo de relación que hay entre los seres y las cosas, que puede ser una enzima, puede ser una molécula, puede ser la conciencia que tú tienes de ti misma, puede ser la conciencia instintiva o la conciencia vegetativa en el vegetal o la conciencia reactiva en el mineral. Digamos que todos son formas de conciencia, y eso nos lleva a una concepción de la conciencia que es global. Todo cuanto existe tiene conciencia, una conciencia primitiva o más avanzada. Todo cuanto existe son estados de conciencia. Tu campo, tu cuerpo físico es un estado de conciencia más o menos desarrollado, y ese es tu cuerpo físico, pero tu campo emocional es otro estado de conciencia que se puede estudiar y con el que podemos dialogar, y tu campo mental también es un estado de conciencia, igual que tu carácter y tu temperamento, que están componiendo tu personalidad o tu persona, tu personalidad que integra todos esos campos, el físico, el emocional y el mental. También es un estado de conciencia superior, un estado de conciencia integrado, y tu alma es otro estado de conciencia, y tu alma está dialogando con los distintos estados de conciencia. O sea que toda la evolución es conciencia, pero eso es muy interesante, porque eso no es filosofía, es decir, que esto tiene consecuencias tecnológicas, prácticas, directas en el abordaje de la gente. Si yo sé que la mayoría de los problemas de enfermedades crónicas no vienen del campo físico, sino que se inscriben desde el campo emocional, y yo sé que puedo abordar ese estado de conciencia emocional que se está reflejando en las enfermedades del cuerpo físico, obviamente no voy a seguir limpiando el espejo para mejorar la imagen del que se mira en él, ¿no? Porque el que se mira en el espejo realmente es tu campo de conciencia emocional. Y cuando comprendemos que alrededor del 70% de las enfermedades tiene un componente emocional muy, muy importante, entonces nos tenemos que referir a esa energía del campo emocional y aprender a dialogar con él, con el color, con el láser, con el sonido, con tu presencia, con la palabra. Y entonces esto se vuelve encantador, porque es que la medicina, cada relación terapéutica como una obra de arte, como una obra de arte única e irrepetible, y tú descubres lo que se sabe de todas las medicinas complementarias, que a mí no me gusta el nombre alternativo, la alternativa es la vida. En todas las medicinas complementarias del mundo se dice
a ver, no nos importa solamente qué enfermedad tiene el paciente, sino especialmente qué paciente tiene la enfermedad, porque una neumonía no es igual a otra neumonía, aunque sea por el mismo neumococo. Así que empezamos a trajinar con todo lo que llamamos una teoría de la conciencia como el hilo conductor de toda la evolución, o como un campo, que es el campo R, así lo llamamos, o campo relacional. Es decir, todo cuanto existe, existe en relación. ¿Eso qué significa? Aún desde el punto de vista físico, que no hay cosas, es decir, hay relaciones, que no hay partículas, hay relaciones, ¿sí? Entre las partículas hay cargas, pero entre las cargas hay campos, y en ese campo vacío, ese campo lo llamamos un campo de relación. O sea que las interacciones electromagnéticas, las gravitacionales, las interacciones fuertes, las débiles, las descritas por los físicos son en última instancia campos de relación, ¿sí? Todos los campos los podemos reducir a un común denominador, todos son campos de relación. Y ese campo de relación, cuando uno estudia la ciencia sistémica, cuando estudia la cibernética, cuando oye hablar de las matemáticas complejas, de la ciencia, los fractales, todo eso, se da cuenta de una cosa, que es que las ciencias sistémicas describen la unidad del campo relacional como un holón. Y eso es muy bonito porque de ahí viene la palabra holístico, por ejemplo, ¿sí? Y el holón, que es un todo parte, es decir, tú eres un holón, el reloj que tienes allá detrás, los cuadros, las estrellas, el último de los átomos, un electrón, es un holón, es decir, todo cuanto existe es un todo parte, ¿no? Porque es una totalidad, pero a la vez esa totalidad es una parte de una totalidad mayor y hacia el infinito, hacia arriba y hacia abajo. Pero lo importante es, primero, estamos diciendo, todo cuanto existe es un campo de relación. Segundo, un común denominador. En segundo lugar, todo cuanto existe es un holón. Tercero, hipótesis de la sintergética. Entonces, ¿qué relación hay entre el holón y el campo R, ese campo de relación, si todo cuanto existe es eso? Investigándolo, nos encontramos que el holón tiene propiedades. Y eso es una fantasía. Encontrar las propiedades del holón es encontrar las propiedades del campo R. Y encontrar las propiedades del campo R o campo relacional es a la vez encontrar las propiedades de la conciencia. Entonces, nos aquí frente a una hipótesis, y es que la conciencia tiene propiedades. La conciencia como una entidad cósmica del mismo nivel del espacio y del tiempo, porque ya nos estamos saliendo del pequeño sector de la conciencia de sí, o la conciencia antropomórfica o humana, no, la conciencia es una propiedad evolutiva como tal. Entonces nos preguntamos, ¿tiene propiedades de la conciencia? Son las propiedades del holón, después de muchos años de estudiarlo, pero reconocimos otra cosa que a mí me pareció extraordinaria. Y es que esas propiedades del olón ya la habían descrito los sabios de la Ayurveda, como las propiedades de los elementos, no los elementos chinos, son tal como se describe en la Ayurveda. Entonces, la Ayurveda describen 5 movimientos o 5 elementos. Ellos los describen claramente como elementos de la conciencia. Son reinos mutantes, es decir, que están cambiando, están evolucionando permanentemente y se están relacionando entre ellos. Pero cuando ellos describen la Tierra, y encontramos la primera propiedad del olor, que es la autoidentidad, el punto de partida, la raíz, la consistencia, el soporte de un sistema. Y así sucesivamente. El agua es la adaptabilidad, el fuego es el elemento que transmuta, el aire es el elemento que permite la comprensión, la comunicación, y el éter es el elemento que los integra a todos, es como la conciencia que los contiene a todos. Entonces ahí nos encontramos un hilo conductor. Pero resulta que ese hilo conductor no es algo metafísico, está en tu cuerpo, está en tus manos, está en la circulación de la energía. Y nos empezamos a encontrar un código de lectura universal para leer tu cuerpo, para leer tu campo emocional, tu campo mental, para leer e integrar tus códigos de conciencia. Y empezamos a investigar ya hace muchos años, ya desde los 70, 80, empezamos a investigar
cómo dialogábamos con ese sistema a través de la luz, del sonido, del color, de tecnologías reflectivas, de filtros, todo esto. Y enos aquí, apasionados todavía, porque para mí esto es apasionante, apasionados todavía con una aspiración, y esa aspiración es que los científicos, los chamanes, los artistas, los músicos, los poetas, los locos, se unan, ¿no?, dentro de este gran arco iris de lo que es el ser humano, para que entre todos encontremos una vía para mejorar nuestra salud, sí, para gestionar, para la autogestión de la salud, para que nosotros podamos, como seres humanos, despertar ese potencial sanador que todos tenemos al interior. No para que desaparezcan los médicos, todo lo contrario, yo creo que ahí los médicos encontraríamos más sentido a nuestra acción, porque podríamos dedicarnos a enseñar y acompañar a la gente a que despierten lo mejor de su potencial para sanarse o para promover su salud o para ser lo que como seres humanos somos, porque somos creadores de salud, es a eso a lo que vinimos, a crear salud. Un ser humano es un creador por excelencia. Bueno, me alargué un poquito, pero ya sabes, esto es apasionante. Y Jorge, ¿cómo explorar? Porque al final se convierte, como lo decías ahora, como creadores que somos, también somos, podemos tener una conciencia creadora que nos permite, que es lo que nos hace únicos. Esa conciencia creadora es lo que nos diferencia de los demás y nos permite, pues, ser auténticos, ser únicos, tener como nuestras huellas digitales vienen desde esa conciencia de lo que creamos. Y me parece que desde ahí también, porque yo siempre te lo digo, cuando uno trabaja, yo como en homeopatía que trabajo, los pacientes vienen y le dicen a uno, bueno, yo vengo porque en eso sí creo. Y yo les digo, bueno, qué dicha, porque yo también. Entonces al final, esto sí como que va a funcionar. Porque es que al final es muy cierto, si yo creo en lo que estoy haciendo y esa persona de verdad cree, pues al final ese será efecto placebo, pero es que el efecto placebo como tal, dentro de esta conciencia creadora, pues me va a sanar, Sí, hay creo cosas yo. muy importantes, porque la creencia, cuando nosotros hablamos de conciencia, hablamos de fe y todo eso, nos estamos refiriendo a un aspecto muy específico de nuestra humanidad. Sin embargo, es perfectamente posible que un medicamento homeopático actúe sobre un perro, sobre un niño, que las manos con una determinada entrenamiento e intención actúen sobre una enzima como la tripsina, o actúen sobre un paciente inconsciente, o actúen como yo estoy en este momento en un sitio donde hace ya unos 30 años empezamos a tratar las vacas con las manos, ¿no? O sea, ya poner a una distancia, ¿no? Y encontrar efectos maravillosos, parar una hemorragia en una ubre hinchada, en una vaca recién parida, una hemorragia en una arteria mamaria, un animal furioso, y pararlo con las manos a 2 metros de distancia, porque había manera de rimarse. Entonces yo siempre le digo a la gente, mire, el efecto placebo, eso es psiconeuroinmunología y nada más, ¿no? Pero más allá de la psiconeuroinmunología, yo como le echo el cuento a una enzima, o cómo sugestiono a un caballo, o a una vaca, o a una persona inconsciente, a una persona anestesiada, porque nosotros sabemos que hay ese efecto de la interrelación. Esa interrelación siempre es conciencia, y hay una conciencia que va mucho más allá de la conciencia consciente, ¿no? Una conciencia que toca el inconsciente personal profundo, freudiano, digámoslo así, el mundo del ello, de Eros, de los impulsos, pero también una conciencia transpersonal que también es inconsciente, que toca los arquetipos del inconsciente colectivo junguianos.
Entonces podemos actuar sobre esas formas de conciencia donde ya ni siquiera vamos a hablar del efecto placebo, porque ahí no media ninguna creencia, ni la tuya ni la del paciente. Entonces nos vamos más allá del efecto placebo, tomamos la conciencia en ese contexto universal y nos maravillamos, porque nos podemos maravillar cómo hemos nosotros ascendido a la conciencia consciente. Eso es muy interesante, ¿sí? Cómo nosotros que tenemos centros de energía, que tenemos chakras, que somos una síntesis de la naturaleza, cómo nos fuimos elevando, nos fuimos verticalizando, fuimos desafiando la gravedad y ascendiendo con todos los reinos de la naturaleza a través del templo de nuestro cuerpo, porque eso es una maravilla. Si tú ves el primer centro, el riñón, las suprarrenales, el metabolismo del agua y los minerales. Estás viendo una bella representación del reino mineral que se ha iniciado, que ha ascendido a través de ti, que ha expandido su conciencia. Y si tú asciendes al altar del segundo chakra, el centro de las gónadas, de la sexualidad, de la magia ritual, del sexo, tú te encuentras también ese bello principio de tus semillas, no semillas en ovarios o semillas en testículos, en todo caso en las gónadas que mantienen la continuidad de la vida y que garantiza la atracción entre los opuestos, que es el misterio del sexo, que el misterio del sexo pues no ocurre solamente a nivel del reino animal, cuando uno ve, por ejemplo, los polinizadores, cuando ve la atracción de las mariposas por las orquídeas, cuando ve toda esa belleza de la unión de la luz con la materia, cuando ve la fusión de dos átomos de hidrógeno a nivel del Sol y la enorme producción de energía que se produce por esa fusión nuclear, está viendo simplemente esa representación del sexo como un misterio a nivel global de la unión de los opuestos y su complementariedad. Pero eso está dentro de ti, está en tu segundo centro. Eso garantiza la reproducción, pero no solo la reproducción, sino la libido, esa fuerza primitiva, esencial, que son las ganas que van a nutrir toda tu vida y no solo tu genitalidad, sino todo ese principio de la unión con el opuesto. Y luego vas ascendiendo, y claro, vas ascendiendo a esa inteligencia de la manada, de la bandada, la inteligencia colectiva, que es la inteligencia instintiva que hay dentro de ti, y naces al instinto, por ejemplo, al instinto materno, a ese instinto que te permite formar tu pequeño gueto, tu familia, proteger tu prole, todo eso, el instinto de supervivencia, que desafortunadamente a veces hasta ese lo perdemos, ¿no? Y de pronto ascendemos más allá del diafragma, eso se va dando en el cuerpo durante millones y millones de años a tu corazón, a tu cuarto chakra, pero ahí tienes un misterio mayor porque cuando accedes al corazón asciendes a un tipo de conciencia que es la reflexiva, es decir, que ya la conciencia no es reactiva, ni conciencia sensible, ni conciencia instintiva, que no se pierde, ahí están esas formas de conciencia dentro de ti, pero asciendes a la conciencia reflexiva. Esa conciencia reflexiva se llama conciencia de la conciencia. Esa conciencia de la conciencia es conciencia de ti. Quiere decir que si la evolución fuera luz, que tiene mucho que ver con la luz también, pero hagamos esa analogía, si la evolución es luz, llega un momento en que la luz se refleja sobre ella misma, se devuelve, eso es la conciencia reflexiva. Es decir, que la luz es consciente de la luz, ¿sí? La luz se reconoce a sí misma. Tú eres consciente de ser consciente, pero al ser consciente, al tener conciencia de ti misma, automáticamente reconoces la materia prima de la evolución, que es conciencia, y entonces te vuelves un trabajador de la conciencia en materia mental, porque has ido despertando tu mente en este prodigioso ascenso de la evolución que te permitió construir tu sistema nervioso, y a través de tu sistema nervioso, tu cerebro. Es una aventura que hemos estudiado de centenares de millones de años, pero es maravillosa porque enos aquí de pie ascendiendo desde el cuarto centro hasta el quinto chakra, y el quinto chakra es tu quinta esencia, es la esencia creativa, es el lugar donde la palabra se hace carne, donde el verbo se encarna,
Es el lugar donde tú adquieres lo que en nuestra tradición judeocristiana se llaman los dones del Espíritu, el don de la palabra, el don de consejo, el don de ciencia, el don de sanación. Todas esas cosas maravillosas están simbolizadas en tus cuerdas vocales, en tu garganta, en tu quinto chakra, que vibracionalmente es muy importante, porque digamos que es como el asiento del Espíritu dentro de ti, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, o digamos de Brahma en términos de las tradiciones orientales, del espacio inteligente. Por eso el sonido, la palabra corresponde al éter, y por eso el sonido es el futuro de la medicina. La luz, el color y el sonido van a ser el futuro de la medicina. Y obviamente desde allí asciendes, desde la conciencia creativa, tú puedes conquistar una conciencia superior, que es la conciencia intuitiva, que está en relación con las antiguas tradiciones del entrecejo, del tercer ojo, de las técnicas meditativas, de Raja Yoga. Bueno, hay otras cosas, hasta que asciendes a la conciencia sagrada, que es la conciencia de la unidad, que está en relación con el séptimo chakra o el séptimo centro. O sea que ya empiezas a ver los chakras o los centros como cerebros periféricos, grandes procesadoras de determinados tipos de conciencia que están dentro de ti y que van ascendiendo a través de ti. Así que de pronto sabes que eres universo, ¿no? Que todo el universo que se refleja, que las 7 rishis de la Osa Mayor, que las constelaciones, están dentro de ti. El gran misterio es que somos universos, que los más de 100.000 millones de neuronas que tenemos, con toda su infinita conectividad a nivel neuronal y el procesamiento de más de 11 dimensiones, que hoy ya sabemos lo que está haciendo nuestro cerebro. Cada neurona es un procesador cuántico. Entonces tú te maravillas, dices, Dios mío, lo que yo me estaba perdiendo, pero si yo no sabía quién era, ni sabía qué era mi cuerpo, ni para qué servía mi cuerpo, pero si yo habito en una nave espacial extraordinaria que está en resonancia con el universo, y yo manejaba esa nave como una cometa de cemento, como un triciclo, ¿no? Pero no tenía los comandos. Bueno, vinimos a aprender de los comandos de ese cuerpo, a manejarlo, y la medicina nos está enseñando, porque a través del descubrimiento de la resonancia nuclear magnética, de la magnetoencefalografía, de la magnetocardiografía, de la genética emergente, de la epigenética, de la neuroplasticidad, pues hay una verdadera revolución. Tú no sabes lo que ha ocurrido en el campo de la ciencia. En estos últimos 20 años hemos aprendido mucho más que en el resto de la historia sobre lo que somos, sobre nuestro cuerpo, sobre la luz, sobre el agua. Ni siquiera sabíamos qué era el agua, ¿no? Uno toma agua todo el día, sabe que es el 70% de agua, pero hay una bellísima ciencia emergente del agua, como si el agua fuera un ser vivo, sensible a la luz, sensible al sentimiento, sensible al pensamiento, como no solo el mayor de los nutracéuticos, sino la gran onda portadora de la vida, que está transfiriendo también nuestra conciencia, y que el agua tiene un patrón de organización. Si supiéramos qué implica, por ejemplo, la coherencia cardíaca como una emoción de gratitud, de humildad, de sencillez, de buena voluntad, de altruismo, cómo cambia el ordenamiento rítmico de tu corazón, y a través de ese ordenamiento rítmico vas a armonizar todos los ritmos del cuerpo, incluso los ritmos de tu cerebro. O sea que estamos naciendo a algo maravilloso, ¿no? Pero es que trasciende con mucho la medicina, toca todos los campos de la actividad humana, y va a representar, yo no tengo ninguna duda, una gran revolución en lo que va a ser el abordaje de la salud del futuro, en el que seguramente vamos a ir hacia la educación y hacia la autogestión, es decir, reconocer nuestro instrumento humano y aprender a manejar una cosa hermosa, que es el campo bioplásmico,
ese campo de electrones activados que ya está en cada una de las células, que nos interpenetra y nos rodea. Estamos naciendo en medicina a una cosa hermosa, que es la fisiología del biocampo en este momento y cómo podemos interactuar con las manos, con la luz, con el color, con el sonido sobre ese campo de energía que no es algo que está fuera de nosotros, sino que interpreta como un campo electromagnético cada una de las células de nuestro organismo. ¿Cómo podemos dialogar desde ese biocampo con el organismo a través de vibraciones? Tú que haces homeopatía, pero es que si con pequeñas caricias, ¿no? Con vibraciones muy sutiles, con informaciones altamente diluidas, nosotros podemos generar, como en el efecto mariposa descrito en las leyes del caos, podemos, a través del aleteo de una mariposa, podemos generar un huracán en el otro lado del mundo, cuando uno ve como con estímulos infinitesimales. Eso corresponde a leyes que ya están descubiertas. Se logran grandes respuestas en el seno del organismo. Yo siempre me digo, ¿y nosotros qué hacemos tirándole a gorriones con cañones? ¿No? Sí, ¿por qué no dialogamos en el lenguaje de la vida, que es un lenguaje de luz, de fotones, es un lenguaje de caricias, es un lenguaje de amor, de cohesión, de armonía? Bueno, ahí es donde estamos. Y Jorge, dentro de esta conciencia, a ver, porque siempre pensamos en que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer como en directo a la persona. A ver si me entendés. Como que no podemos hacer sanación de esa persona a distancia, por ejemplo, porque pensamos que la conciencia es como local, no es algo más trascendental. Y tal vez ahí podés explicar un poco acerca de esta no localidad de la conciencia y lo que nos permite eso. Sí, nosotros, lo que pasa es que la medicina no tuvo en cuenta la física. Nosotros nos quedamos en un paradigma newtoniano, más o menos mecanicista. Si simplemente hubiéramos asumido la física cuántico-relativista y la hubiéramos incorporado en medicina y supiéramos que la física cuántico-relativista no es una cosa que se refiere solamente a las partículas subatómicas, entre otras cosas porque estamos hechos de partículas subatómicas. ¿Sí? Si tú consideraras la física, Patricia, pues tendrías que decir que en última instancia todos tus átomos, tus moléculas son partículas subatómicas, son fermiones, son bosones, pero si seguimos esas partículas se disuelven en el campo cuántico cada instante y cada instante emergen del campo cuántico. O sea que tú no vives allí, Patricia, en tu cuerpo, tú vives en el universo. A ver, los sentidos nos engañan porque yo te veo allí, pero eso no es cierto. Tú estás desapareciendo y apareciendo instante a instante, porque instante a instante una de tus partículas subatómicas se sumerge en el mundo virtual del campo cuántico. Y cuando se sumerge allí, el universo es no local, es decir, que tú donde vives, tú eres habitante del universo. Pero si tú, Patricia, miras tu ADN, ya hoy sabemos que el ADN es una doble antena espiral, y que si nosotros tomamos el ADN de una sola célula, lo estiramos, son 2 metros aproximadamente, pero esa antena está en resonancia con 150 MHz, eso ya lo conocemos, ¿sí? Es decir, ¿con qué resuena esa antena? Pero si nosotros tomamos la antena del ADN de cada una de tus células por los 50 trillones de células, muy fácilmente vamos a tener una antena de 10.000 millones de kilómetros cuya longitud de coherencia es el diámetro del sistema solar, y que estás en resonancia con los planetas, con el sistema solar. Es decir, que este es un asunto físico, esto no es un asunto a que a algún místico por allá raro se le ocurrió a algún esotérico, no, es un asunto físico. Pero a ver, vamos a ser más radicales todavía. ¿De dónde vienes tú y de todos tus átomos y la tabla periódica de los elementos que han viajado unos 15.000 millones de años hasta llegar aquí, hasta donde tú estás? Pues vienes del Big Bang, ¿sí? ¿Y qué había en el Big Bang? Nada. ¿Y qué había en esa nada? Todo el potencial de lo que todos nosotros somos. Entonces nosotros tuvimos un mismo origen y dos partículas que tienen el mismo origen, aunque viajen a una distancia de un extremo al otro del universo conocido,
siguen en resonancia, siguen en comunicación no local. Eso es física, ese es el entrelazamiento cuántico, es el teorema de Bell. Pero si tú lo ves de una manera, digamos, más biológica, más directa, yo veo a mi madre tiene ahora 92 años y pues yo estoy en comunicación con ella. ¿Por qué? Porque me imagino, no, porque hace los 2 meses de mi embarazo yo envié células madre como feto, como embrión al corazón de mi madre y la sembré en el corazón de mi madre, pero no yo, sino todo el mundo, a los riñones, a los huesos, es decir, que nuestras madres tienen células madres de nosotros y estamos en resonancia con ellos hasta el momento de la muerte, no local, porque hay un emisor y un receptor físico en este caso, ¿sí? Así que hay demasiados argumentos para decir que la conciencia es no local y obviamente ya la experiencia, que para mí son los más importantes, podríamos teorizar, pero yo he asistido a tantos procesos de sanación a distancia, incontrovertibles, absolutamente incontrovertibles, que yo me digo, no tiene sentido en este momento creer que la conciencia es algo localizada a la esfera de tu cuerpo, no, no, tú vives en el universo, tú eres un universo. Lo que pasa es que tú puedes sintonizarte cuando tú utilizas correctamente la atención, la intención. La emoción es muy importante, la gente se le olvida la emoción, pero sin la emoción esto no sería posible, ¿sí? Y el movimiento, si tú utilizas el pensamiento, la emoción y el movimiento de una manera correcta y adecuada, tú vas a dirigir tu conciencia y vas a dar en el blanco sin ninguna duda. Y todo esto es posible si tú estás conectando tu cerebro, tu corazón, y tu cerebro, tu corazón y tu movimiento, ¿no? Ya son técnicas, digamos, que se han desarrollado en la sintergética, en sanación, en todo esto, pero son técnicas que nos permiten ayudar mucho, ¿no? A sanar un lugar, a sanar un animal, a sanar la tierra, ¿sí? Pues estamos ahora, por ejemplo, ¿qué hacemos? Protestando y tirando los piedras los unos contra los otros y en discusiones teóricas, ¿no? Esta es una dinámica de supervivencia del todo planetario y en lugar de desgastarnos ahí entre los de la izquierda y los de la derecha y los de una orilla y otra, pues deberíamos lanzarnos todos a esa corriente que todos somos con toda la humanidad y con toda la naturaleza para servir utilizando lo mejor de nuestra conciencia. Sí, es que como lo estás diciendo, creo yo que, como lo explicabas antes en el Olón, creo que eso los hace entender más esta no localidad de la conciencia, porque al final el Olón es la esencia de la conciencia. Y al final, como lo decías, o sea, al ser parte de todo, ¿verdad? Estamos integrados totalmente dentro de ese universo. Entonces eso nos permite hacer esa sanación a distancia, que algo que tal vez sí me gustaría que explicaras, porque a veces la gente piensa que cuando se hacen estas sanaciones se basan en intenciones. Y está bien, la intención pues siempre ayuda, pero realmente hay toda una ciencia detrás de esto. No podemos movernos solo a través de buenas intenciones. Tiene que haber, pues, un conocimiento. De buenas intenciones están llenos los infiernos. A veces es irresponsabilidad, ¿no? La gente cree que basta con la intención, ¿no? Eso es poner un parche donde no es el dolor, ¿no? Yo siempre me digo a Dios rogando y con el mazo dando. Yo no puedo decir que la sanación es algo así como venga el Espíritu Santo y hágalo por mí. Nosotros tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es que el hombre es co-creador. Además, esa responsabilidad es que nosotros tenemos una quinta radiación dentro de todas las radiaciones cósmicas, que es la de la ciencia. Por eso decimos, la sanación es un procedimiento donde el amor y la ciencia se usan simultáneamente. Y ya lo conocemos en la sanación. Si yo sé dónde está un chakra, dónde está un nadi, dónde está un meridiano, si sé cómo está trabajando una enzima, por ejemplo, un proceso fisiológico, obviamente como sanador voy a ser mucho, mucho más preciso. Es decir, que a través de la conciencia yo podría entrar en el miocardiocito, en la célula cardíaca, y en la célula cardíaca
naranja, entrar en los filamentos de actina y de miosina o entrar en la mitocondria y en la mitocondria entrar en los mecanismos que manejan la NADH o la coenzima Q o el ATP. Bueno, en fin, es decir, que podemos ser tremendamente selectivos, eso lo conocemos cuando hemos trabajado en los procesos de sanación, hemos encontrado muchas enfermedades que tienen una base genética, por ejemplo, en la fibrosis quística del páncreas o en la neurofibromatosis, y hemos encontrado enormes efectos de la sanación cuando trabajamos con los arquetipos de los genes, es decir, no con el gen que no existe o está dañado, sino con el patrón de organización de información arquetípico del gen que corresponde. Y arreglando ese tipo de información hemos asistido a efectos clínicos incontrovertibles. Yo tengo a veces cosas sorprendentes. Yo vi una mujer en España, y mi consulta estaba muy deprimida, pero ni la psiquiatría, absolutamente nada le servía. Había pasado por todas las cosas. Esto tampoco le sirvió, es decir, lo que le hicimos, yo le hice sintergética y todo eso, hay que ser humilde, ¿no? Yo no creo en panaceas, no todos fracasamos, no todo sirve para todo, ¿no? Entonces me llamaron de Tenerife, me llamó su hermana muy, muy preocupada porque temía que se suicidara, ¿no? Porque ya había hecho varios intentos y porque no había nada que le sirviera. Entonces ese día era un jueves, estábamos con el grupo de sanación conmovidos, yo la recordaba mucho a ella. Eso es hijo de la necesidad, del amor de responder a la necesidad. Hicimos la sanación, pasó la sanación, un procedimiento de sanación son 10, 15 minutos y obviamente científico, trabajamos con la conexión con el alma, los átomos permanentes, los chakras, o trabajamos también con la dopamina, con la serotonina, con los núcleos serotoninérgicos, eso es lo que sabemos que tiene que ver con esa depresión. Bueno, pasaron las cosas, yo me olvidé del asunto, a los 15 días me llegó un ramo de flores y me siguió llegando luego cada mes religiosamente un ramo de flores de esta mujer con su infinita gratitud, porque a partir de esa sanación nunca, nunca, nunca más se deprimió. Es simplemente para comentarte un caso, uno de los casos a distancia, que son muchos, pero no es porque uno sea un gran sanador, yo no creo en eso, yo creo que ese es el potencial de todo ser humano, que es un potencial que hay que cultivar, que podemos desarrollar de una manera consciente e inteligente, conociendo que desde este punto de vista la sanación es una genuina ciencia, lo único que cambia es la metodología, que en vez de utilizar un bisturí, en fin, me acuerdo de otro caso, hace poquito hicimos el seminario de sanación y a ese seminario se inscribió un médico de unos 72, 73 años que yo había visto hacía mucho tiempo también por una depresión. A raíz de que hicimos una sanación y se le quitó la depresión en una sola sesión, en un seminario, él fue llevado por unos amigos para que le hicieran la sanación. Entonces él se metió a la sintergética a estudiar todo esto. Pero como buena parte de los sintergéticos son enamorados, entonces son repitentes, yo veo la persona que hace el seminario de sanación 2, 3, 4 veces y dice, por Dios, ¿este qué hace aquí? Y todavía está gozando, porque esta es una cosa que se está renovando permanentemente. Entonces nos contó una historia que a mí me pareció una historia dramática. Él le dio un COVID, estuvo en cuidados intensivos, casi se muere. Después de lo del COVID estaba con una insuficiencia cardíaca severa, con disnea y además con una enfermedad coronaria, necesitaba 2 stents de urgencias, pero había sus problemas para operar porque estaba convaleciente del COVID. Bueno, se fue a Bogotá, entonces nos pidió que le hiciéramos la sanación, hicimos la sanación, esta fue en silencio, ni siquiera fue grupal, visualizándolo, ya lo conocimos, visualizando la cirugía, las coronarias, todo. Yo hace 4 días recibo, porque ya salió de la cirugía, recibo un mail donde me dice, mire, era una cirugía mínimo de 6 horas y se demoró 3 horas. Primero. Segundo, eran 2 stents, no, tuvieron que poner 3 stents. Tercero, estuve muy poco tiempo en cuidados intensivos. Cuarto, ya estoy en la casa. Quinto, yo quiero seguir siendo un testimonio, él es médico, yo quiero seguir siendo un testimonio de que la sanación es real, de que la conciencia es no local. Y así centenares de casos que bueno, nos dicen que por lo menos podemos intentarlo.
¿sí? Y si alguien se muere, pues yo creo que todos nos vamos a morir un día u otro, pero si mientras tanto nosotros mejoramos la calidad de la vida y también la calidad de la muerte, porque se puede morir de otra forma, de una forma digna, retirando la conciencia y asistiendo a este proceso de nacimiento que llamamos la muerte. ¿Cómo, ahora que hablabas de esto, cómo integramos? Porque anteriormente hablaste de la coherencia cardíaca. ¿Cómo ese corazón lo tenemos que integrar? Porque, a ver, siempre pensamos como en el cerebro, ahora que se habla tanto del intestino, de la microbiota, pero a veces nos olvidamos un poco del corazón, no como el órgano, sino como dador de amor, de energía, porque realmente al final nos da energía ese corazón. Entonces, ¿cómo integramos ese corazón, esa coherencia cardíaca a toda esta conciencia? Hay una cosa muy bonita, yo siempre soy, digamos, reduccionista, en el sentido de que me gusta que las cosas tengan una sustentación en la materia, reconociendo que la materia es un diseño espiritual, ¿no? Para mí, hasta el último átomo de la materia es una octava vibracional inferior del espíritu. Es que este es un mundo espiritual, ¿no? Cuando decimos este es un mundo espiritual, ya tú empiezas a ver los órganos y los sistemas de otra manera. Pero hay un personaje, ese es un cardiólogo español que no fue reconocido en su tiempo y que en este momento representa una verdadera revolución para la cardiología, que demostró que no había dos ventrículos. Es decir, sí hay dos ventrículos, pero eso es una sola cuerda, ¿no? Una cuerda que vibra entre la arteria pulmonar y el anillo de la pulmonar y el anillo de la aorta. Se extiende esa cuerda, pero resulta que esa cuerda se enrolla y hace una doble helicoide, una figura helicoidal, de tal manera que aún desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la dinámica de contracción de los ventrículos, todo lo que sabíamos en cardiología no era cierto. Eso en este momento apenas se está demostrando y se está renovando. O sea que estamos viendo el mundo de otra manera aún desde el punto de vista físico. O sea, el corazón realmente es core, es una cuerda que vibra y el origen de la vibración del corazón es más sutil todavía, es el alma, es la corriente de la vida del alma que desemboca el hilo de la vida que llamaban los antiguos, el cordón de plata, que desemboca en el corazón y que mantiene a través del nodo sinusal la vibración del corazón, es lo primero. Lo segundo es el eje, es el centro de la vida, en el sentido de que no solo es una bomba que está bombeando sangre, que está generando una onda de presión, una onda de temperatura, una onda electromagnética, sino en el sentido de que el corazón, y eso todavía no es bien explicado, está bombeando a través de una red de más de 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos. ¿Cómo es ello posible? Y está bombeando centenares de miles de toneladas de sangre en la vida, ¿sí? Cantidades ingentes. Eso es un milagro cuando lo vemos aún desde el punto de vista de la fisiología. Pero si lo vemos en otro sentido, nos encontramos que el corazón es el órgano magnético procesador de nuestro magnetismo que está determinado por nuestro campo emocional. El corazón es el gran oscilador eléctrico maestro que está coordinando todos los ritmos del cuerpo, que hay una relación directa entre el electrocardiograma, el ritmo del corazón y el electroencefalograma, que hay potenciales evocados que hacen que cuando el corazón genera coherencia, hay coherencia a nivel del cuarto ventrículo, ahí donde están los núcleos cardioneumotéricos, los núcleos respiratorios, y donde hay una cosa muy importante, que se están secretando los alrededor de 70 neuropéptidos que están determinando la relación mente-cuerpo que se hace a través de esos neuropéptidos, es decir, que manejan tus emociones.
Y lo otro es que ya sabemos que el corazón es un oscilador cuántico, es un gran generador cuántico, es nuestro instrumento de conexión con el campo cuántico. Y ese instrumento de conexión con el campo cuántico es la batería mayor del organismo. Por lo que no sabíamos es que esa batería no solo se nutre de coenzima Q10, de micronutrientes, de ATP, de todo lo que nos da la energía, sino que esa batería se nutre de nuestras emociones. Nuestras emociones son el principal nutriente de nuestro corazón. Las emociones negativas descargan el corazón, rompen el corazón, dañan el corazón. Las emociones positivas, en el sentido de emociones armónicas, emociones constructivas, por ejemplo, como la gratitud, ¿sí? Armonizan automáticamente el corazón, como la compasión, que la compasión no es lástima, sabemos, es comprensión amorosa, es amor con discernimiento. Cuando hay amor con discernimiento, estamos nutriendo nuestro corazón. Cuando cultivamos la alegría en la vida, cultivamos la gracia. Ese estado de gracia es un estado de comunión, un estado de gratuidad interior que armoniza nuestro corazón. Y no solo armoniza nuestro corazón, sino que a través del corazón está armonizando, a través del nervio cardíaco medio, la ínsula, el hipocampo, y cuando se armoniza la ínsula, el hipocampo, estamos armonizando todo nuestro cerebro emocional con nuestro cerebro cognitivo y con nuestra inteligencia social. Es decir, que ahí hay cosas muy bonitas que apenas estamos reconociendo en este momento, pero es muy sencillo. Nosotros de pronto nos olvidamos de la psicología. Un buen médico tiene que ser un buen psicólogo, pero un buen psicólogo no es solamente un erudito, sino aquel que tiene un buen corazón. A nosotros nos enseñaron a ser buenos médicos, pero si nos hubieran dedicado más tiempo a enseñarnos a formar nuestro carácter, a tener un buen carácter, a ser buenos seres humanos, a ser buenos cristianos o buenos ateos o buenos budistas, buenos lo que seamos, ¿sí? Buenos papás, buenos mamás, buenos hermanos. En ese sentido, pues seríamos los médicos más maravillosos del mundo. Yo, en este momento, si fuera a entrar a una escuela de medicina, diría, médico, sánate a ti mismo. Nos tenemos que empezar por sanarnos a nosotros mismos. Mira, un médico de mal carácter va a tener una mala salud, se está suicidando. Un médico de mal carácter no tiene una coherencia cardíaca, no tiene un biocampo que sea armonizador para su paciente. Y por inteligente que sea y por más que sepa, va a ser infeliz a su familia y va a ser infelices a sus pacientes, ¿sí? Así que es bien importante que nosotros comprendamos esta dinámica de la salvación en el sentido de que la caridad empieza por casa, ¿no? Que no sé. ¿Y qué ocurre pues con los médicos que somos perfeccionistas, que somos competitivos, que no nos queremos lo suficiente, ¿sí? Que creemos que tenemos que ser perfectos o mejores para ser reconocidos y pretendemos ser reconocidos en última instancia es porque no nos reconocemos. Entonces, si una persona se acepta, se reconoce, se ama sin ninguna condición, con sus sombras y con sus luces, automáticamente está esculpiendo su carácter. Y cuando está esculpiendo su carácter, está formando un buen carácter. Un buen carácter es una maravilla porque es que cuando tú tienes un buen carácter, tienes una correcta visión, tienes una correcta escucha, tienes una correcta palabra. Pules tus anillos caracteriológicos que nutren tu corazón, porque la antena energética del cuerpo es la antena cefálica. Todo lo que nos nutre entra por la boca, por los oídos, por las orejas, bueno, ya tú sabes. Pero en última instancia, a través de este anillo, de esta válvula, está nutriendo tu corazón. ¿Sí? Cuando hay un buen carácter, se nutre tu corazón. Y cuando se nutre tu corazón, vives con sencillez, con humildad, con inocencia, con alegría. Entras en comunión contigo mismo, contigo misma, y eso ya es una maravilla. Es lo que necesitamos. Ya lo otro, el doctor Google la conoce, ¿no? Yo digo, dejemos la inteligencia artificial, eso va a ser una maravilla, y la robótica y todo esto, porque no nos van a reemplazar. Lo único que van a hacer es que nos humanicemos, que nosotros no estemos. Yo es que no justifico estudiar medicina durante
tantos años para terminar mandando los mismos 10 o 15 medicamentos y repetirnos todos los días. Eso no tiene sentido. Y ver también frustrados que eso no tiene los efectos que buscamos, nos decepcionamos o tenemos simplemente que ser chutadores del paciente al especialista que a su vez está repitiendo unas cuantas cosas. Qué bueno es que pudiéramos integrarnos, pero no integrarnos en el sentido de tener muchos conocimientos. Esto no es un tema cuantitativo, es integrarnos en el sentido de tenernos a nosotros mismos, de encontrarnos al interior y de generar esa coherencia cardíaca, que no es una tecnología. Yo no estoy de acuerdo en que eso sea simplemente biofeedback. Es tan simple como que cultives en tu vida la inocencia, la verdad, la alegría, la belleza, y que reconozcas que las condiciones de tu ser, esas que nutren tu corazón, es que en tu vida cultives la belleza, porque el orden es la quinta esencia, la sustancia más importante del universo, ¿sí? Que en tu vida conquistes la verdad, no en el sentido de que digas posverdades o preverdades o verdades eternas o dogmas, sino en el sentido que tú seas de verdad, que tú seas auténtica. Y en el sentido que tú cultives la bondad, y la bondad es que pongas el amor en movimiento y que sirvas, que des lo mejor de ti. Así que belleza, verdad y bondad, como nos decía Jesús, ser el camino, ser la verdad, ser la vida, que tu camino sea bello, que tú seas de verdad auténtica y que seas buena, es decir, que des lo mejor de tu vida al mundo, porque quien da la vida multiplica la vida, no es dando como se recibe, es haciendo el vacío, como se alcanza la plenitud. Bueno, pero esto no solo es para médicos, sino para los papás, para las mamás, para los amigos, para los hermanos, para los pacientes. Digamos que deberíamos regresar a eso que es de todos, a eso que nutre nuestro corazón. Porque para mí hay una cosa muy sencilla. A mí me dicen, bueno, ¿y cuál es el secreto de todo esto? Dicen, es muy sencillo: vivir de corazón, pensar de corazón, hacer lo que se hace de corazón, ¿sí? Sentir con todo el corazón, que tu verdad sea no la verdad de tu intelecto, de tu boca o de tu debería ser, de tu futuro, tu pasado, sino la verdad de tu presente, de tu alma, de tu presencia. Y esa es la verdad del corazón, nada más. Entonces, en resumen, vivir de todo corazón, ponle el corazón a la vida y así vas a reencantar la vida, y ya lo demás es carpintería. Así es, vivir de corazón. Y creo que, como lo mencionabas ahora, como esas creencias, ¿verdad? Como esas creencias que tenemos nos afectan, afectan ese corazón, ¿verdad? Ahora que estamos viviendo y muchas personas viviendo con miedo, ese miedo que paraliza, esa incertidumbre, cómo nos está afectando, porque al final nos bloquea emocionalmente, no nos permite, yo creo que es un proceso de transmutar ese miedo y convertirlo, como lo decías al inicio, que esta situación es esa oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, pero todavía, un día de estos hablaba con una paciente que me decía, es que al principio no tuve miedo, pero ahora sí siento miedo. El miedo me está paralizando, tengo miedo. Acá en Costa Rica los niños volvieron a la escuela, tengo miedo de que mi hijo vaya a la escuela, tengo miedo de mi mamá. Y como ella misma me decía, me siento desequilibrada, claro, porque pierde eso que hablabas ahora, esa coherencia cardíaca. Hay una cosa muy bonita: todas las emociones son estrategias de aprendizaje, es decir, no hay ninguna emoción en principio negativa, somos nosotros los que las convertimos en negativas, ¿no? Cuando las negamos, cuando las reprimimos o cuando las dejamos desbordar, ¿no? Cuando perdemos el centro. Por eso el corazón es el gran procesador emocional, ¿no? El corazón, si hay un buen corazón, eso es sanador para todas las emociones. Y hay una cosa, es
que hay un alquimista emocional que es la alegría, ¿no? Tú puedes tener miedo, pero si cultivas la alegría, el miedo es redentor, aprendes la lección. Ese un poquito de miedo con alegría terminas riéndote de tu miedo y el miedo se disuelve, ¿sí? Un poquito de ira con alegría hace que la ira no se vuelva resentimiento, u odio, amargura o cólera, ¿sí? Sino que la ira se vuelva autoafirmación, ¿sí? Que la ira se vuelva defender tu propio territorio, reconocerlo, estar en el punto de equilibrio, ser justa contigo, buscar la justicia, ¿no? Porque la ira realmente lo que busca es justicia. Y un poquito de ira con, digo, de alegría con tristeza, eso es una maravilla, produce serenidad, eso es una alquimia. Yo digo que la alegría es la gran alquimista. Y cuando eres obsesivo, compulsivo y perfeccionista, si le pones un poquito de alegría, no te das tanta importancia, y entonces conviertes la obsesión y la compulsión en devoción y en consagración. O sea que hay un método clave, es la emoción del corazón, que es la alegría que viene de la inocencia, es la gran alquimista para manejar las emociones, porque el miedo tiene un sentido bien aspectado, ¿no? Si no fuera por el miedo, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Alguien decía que de héroes están llenos los cementerios, de héroes en el sentido de temerarios. El problema es que cuando el miedo se exagera hacia un lado, se vuelve pánico que paraliza o inmoviliza. Ese ya es un miedo patológico. Pero el miedo patológico no solo es personal, sino que es transpersonal, porque todas las muertes, todas las epidemias, todas las epidemias, cataclismos, terremotos que como humanidad hemos vivido, todas las muertes vividas, a veces violentas, a veces súbitas, pues están gravitando en el inconsciente colectivo. Entonces hay un miedo, entre comillas, irracional. No es irracional, sino que es transpersonal. Y está ahí que se puede volver pánico. Pero ya está lo otro, el miedo genera violencia porque muchas personas no resuelven el miedo, sino que lo convierten en temeridad, es decir, que huyen no hacia atrás, sino que huyen hacia adelante, ¿no? Y una huida hacia adelante es ir a afrontar el peligro de una manera temeraria, que es lo que mucha gente hace, ¿no? Por un lado, unos se quedan congelados del pánico y no se atreven a salir, y por otro, de hecho, no mascarilla, desafían todo, aquí no hay nada, esto es una gripita, no está pasando nada, entonces se van del lado de la temeridad. La temeridad es miedo, es la negación del miedo, y la negación del miedo nos hace no reconocer el peligro y nos hace temerarios, así que bueno, aquí hay un capítulo apasionante que es de la sintergética y es cómo vamos a manejar las emociones, ¿sí? Porque no hay sino dos estados emocionales básicos, son el temor y el amor. Pero el temor es como la sombra y el amor es como la luz y la sombra no tiene existencia real. Yo digo que el miedo es un fantasma que se va creciendo en la medida en que nosotros huyamos más rápido. En ese sentido, el miedo nos persigue más rápido, pero es un fantasma que nosotros hemos sido creado hasta que de pronto lo afrontamos, es decir, que nos volteamos hacia atrás y el miedo se disuelve, porque el miedo es nuestra propia creación. Es decir, el miedo mal aspectado ha sido nuestra propia creación. Tenemos ahí cosas fantásticas para ayudarle a la gente con sus propios recursos a comprender sus emociones, porque normalmente las emociones se vuelven impulsos que nos poseen o que reprimimos. Sin embargo, la emoción es la bestia, yo digo, y la bestia un día se enamora de la bella, es el bello cuento de la bella y la bestia, ¿sí? Es que llega un momento en que los impulsos reconocen el orden, Eros reconoce a Logos y entonces se genera ese cauce en que las emociones primitivas ascienden y se transmutan y ya no vivimos en el mundo de los deseos o los impulsos, sino en el mundo superior, el de las nobles aspiraciones, el de los nobles ideales que se están nutriendo también con las emociones que llamamos inferiores. Simplemente es la transmutación emocional, que es uno de los grandes aprendizajes que nosotros vinimos a hacer. Entonces, cuando la bella se enamora de la bestia, es decir, cuando el alma se enamora de la personalidad, se genera una bella conjunción. Es la historia de Blancanieves y los siete enanitos. Blancanieves es el alma y los siete enanitos son los chakras, nada más. Digamos que entre todos esos cuentos y leyendas infantiles existe una sabiduría profunda que podemos asimilar.
Ahora que mencionabas lo del número 7, me vino a la mente lo de los 7 ríos de la conciencia, porque como mencionabas el número 7, ¿verdad? 7 chakras, 7 colores en el arco iris, o sea, y hay 7 días de la semana, pero esos 7 ríos de la conciencia que a veces hasta los podemos aplicar a lo que estamos viviendo ahora como humanidad. Claro que sí, claro, ¿no? Todo lo que está ocurriendo ocurre en un marco que si lo comprendemos es una maravilla, si no lo vamos a sufrir, vamos a huir, no vamos a resistir, nos vamos a convertir en víctimas de los eventos y vamos a dejar de ser aprendices, porque yo me digo, no existen sino dos tipos de seres humanos, los aprendices o las víctimas, ¿sí? Las víctimas siempre son infelices, ¿no? Porque la culpa la tiene otro y no va a asumir nunca su responsabilidad. A ver, la culpa es de Bill Gates, o es de Putin, o es de las transnacionales, o es de fulano, pero nunca va a asumir lo que le corresponde en la vida. Entonces pierde su poder. Y lo otro son los aprendices. Vinimos a aprender y cuando aprendemos somos felices, ¿no? La clave de ser felices es asumir una actitud de aprendiz, más. Asumimos una actitud de aprendiz ¿qué hacemos? Aceptamos la incertidumbre. Es que este es un universo de incertidumbre. Es que el principio de incertidumbre es un principio que nos rige a todos, no solo a la física, ¿sí? Así que no viniste a controlar el mundo, viniste a aprender y aprendes cuando aceptas la incertidumbre, cuando te sabes vulnerable y cuando te sabes vulnerable te sientes humilde y vives una vida sencilla. Y cuando eso ocurre, pues no tienes tantas arandelas, no te complicas tanto la vida porque puedes ser feliz. Así es, Y la ley del así es. 7 que decías, ese es un tema apasionante. Eso se llama, desde la escuela transhimaláyica, se llama la ciencia de los rayos, ¿no? El tratado de los 7 rayos, de 7 radiaciones cósmicas, de 7 ríos de la conciencia. Si la conciencia global fuera como luz, esa luz cuando desciende al plano de la creación, al plano de la materia, como pasando por un prisma, se divide en 7 colores o en 7 grandes corrientes. Y cuando vemos las grandes corrientes son la corriente de la política, la corriente de la educación, la corriente de la filosofía, la corriente del arte, la corriente de la ciencia, la corriente de la religión y la corriente de la economía. Así que podemos comprender lo que está ocurriendo ahora porque este virus vino, pero este virus realmente está afectando las 7 corrientes. Y entonces esas 7 corrientes, las 3 corrientes mayores de las que parten todas las otras, así como hay 3 colores primarios que son de luz, que son el rojo, el verde, el azul, de la misma manera hay 3 grandes corrientes. Esas 3 corrientes primarias son el sistema nervioso que corresponde a la cabeza, y que se deriva de allí, sí, el sistema vascular que corresponde al corazón y el sistema respiratorio que corresponde al quinto centro. Por eso vemos que este virus llega y lo primero que afecta es el sistema respiratorio. En segundo lugar, da complicaciones cardiovasculares e inmunes que hacen parte del mismo sistema. Y en tercer lugar, genera complicaciones, especialmente a nivel del sistema nervioso. Pero vía esos sistemas afecta a todos los demás porque hay una serie de correlaciones muy bonitas en lo que es la dinámica de los rayos, de los 7 chakras, de los 7 rayos, de los 7 colores, de los 3 colores primarios. Así que ahí también tenemos códigos de lecturas muy bonitos del símbolo humano y ya no vemos a un ser humano como alguien que pesa 70 kilos y que tiene un equipaje de proteínas y de moléculas, sino como el sustrato vibracional de un tipo de energía que es cósmica. Voy a ver las preguntas porque llevamos un gran rato y Muy ver, nos bien. dice Olga Lucía que se habla sobre la intención, emoción y movimiento, pero quisiera profundizar más en esto y sobre todo sobre la emoción al momento del servicio. Es muy importante esto, muy importante porque la emoción es la nota clave, ¿sí? No hay una genuina intención sin emoción. Tú tienes que, ¿a dónde llevas tu energía? A dónde llevas tu pensamiento y tu emoción. No basta el pensamiento. Hay un antiguo aforismo que dice que la energía sigue el pensamiento. Yo me digo, no es cierto. La energía sigue el sentimiento.
¿Y qué es el sentimiento? Es una bella alquimia de emoción y pensamiento. Eso los antiguos lo llamaban kama manas. Cuando tú puedes unir tu corazón y tu cabeza, tu pensar y tu sentir, cuando abandonas esa esquizofrenia existencial, y es que piensas y no sientes, o sientes sin pensar, cuando los puedes integrar a los dos, entonces, más allá de la atención, se desarrolla la intención. La atención es como un condensador de la conciencia y la intención es la dinámica, lo que motiva, lo que le da fuerza a esa concentración de conciencia para que se mueva en una dirección. Entonces ya luego para que se mueva necesitamos el movimiento. Por eso si yo lo fuera a simbolizar con las manos es en primer lugar el pensamiento, en segundo lugar la emoción, pero emoción más pensamiento es un genuino sentimiento, y en tercer lugar ya el movimiento, darle una dirección a esa atención que se ha convertido en una intención, una atención interior en tu corazón para poder movilizarla en la dirección correcta, ¿no? Esa dirección correcta no tiene que ser solamente a través de las manos, porque puedes movilizarlo a través de la visualización, a través de la imaginación creadora. Aquí hay una cosa muy importante. Para integrar todo esto necesitamos una herramienta que es la gran herramienta de todos los chamanes del mundo, ¿sí? De todos los grandes científicos, de todos los grandes creadores. Esa herramienta es la imaginación, ¿sí? La imaginación establece un mundo que no es irreal, ¿sí? Es un mundo virtual, pero que tiene existencia real, que tiene efectos, ¿sí? Ese mundo virtual, todos sabemos que hay una realidad virtual. Saber crear vívidamente esa realidad virtual a través de la imaginación nos permite vincular una idea o un pensamiento con una emoción, formar un sentimiento y visualizar ese movimiento aplicado en una determinada dirección. Digamos que ya eso es como utilizar el sistema de energía vital de una manera integrada, y por eso el entrenamiento en sintergética, en sanación, en manos, va justamente en esa dirección, ¿no? Cómo podemos utilizar el pensamiento, la emoción, el sentimiento para, a través de la correcta intención, generar un punto de aplicación, porque claro, yo puedo tener una intención, pero si no sé cómo dirigir esa intención en la dirección correcta, la intención se va a quedar en buenas intenciones, no va a servir. Así que, ¿qué es eso? Yo, por ejemplo, si yo veo un paciente, estoy viendo un paciente, ¿cómo creo un sentimiento? ¿Sí? Ese sentimiento se crea llevando su imagen al corazón. Eso es una antigua técnica del Tonglen, una antigua técnica tibetana, que es enmarcar el paciente adentro, es decir, hace el ejercicio de no verlo afuera, sino por unos instantes percibirlo vívidamente dentro de ti. Ya en ese momento estás generando un sentimiento y eso va a permitir entrar en resonancia con él. Luego escucha su historia, su biografía, cómo su biografía se inscribe en su biología. Entonces te vas a formular a partir de allí un pensamiento, una idea de lo que tu paciente necesita. Cuando tú tienes una idea de lo que necesita, automáticamente esa idea se enmarca en tu corazón, porque amar es responder a la necesidad. Es decir, cuando tú ubicas la necesidad, sientes la necesidad de tu paciente, en ese momento ya estás amando, ya estás sintiendo, y en ese momento la idea está canalizada por el amor, ¿sí? Y una idea canalizada por el amor forma una intención muy poderosa que puede tener un efecto sanador si tú sabes aplicar correctamente en el seno del biocampo, del punto de acupuntura o del campo neuronal, si sabes aplicar correctamente esa intención. Entonces ahí tenemos
pequeño resumen. Es obviamente algo más complejo, pero es para que tengamos una idea. Bueno, nos preguntan que si es posible sanar sin que la persona esté presente. Creo que eso lo Claro que respondiste sí. con la no localidad, ¿no? De la conciencia. Sí, claro que sí. Siempre es bueno tener un resonador, un testigo. Es decir, si tú conoces la persona es más fácil, sino que tengas una foto. Los antiguos radiestesistas utilizaron una gota de sangre. Los enamorados antiguamente tenían un mechón de cabello de su amada porque entraban en resonancia, ¿sí? Los cristianos y los devotos tenían un amuleto, es decir, una astillita de hueso o de un objeto que pertenecía a aquella persona que seguían. Así que hay muchas formas de tener un testigo, eso se llama así en radiestesia, es decir, de entrar en resonancia con el otro, pero una imagen basta. En ocasiones cuando no lo conocemos, pero tenemos una persona que ama, que se preocupa y que ama a aquel a quien vamos a sanar, ese es un excelente testigo resonador para poder hacerlo. Si es un amigo del alma, si es la mamá, mucho mejor. Cuando lo hacemos presencialmente, yo siempre solicito que esté la familia. Esto a veces es un lío porque yo vi una mujer, recuerdo, eso es una cosa de sanación que no se me olvida, una mujer en Medellín que tenía unos tumores cerebrales. Entonces la llevaron me dijeron que si la veía y yo les dije sí, con mucho gusto, pero que venga toda la familia. Pero resulta que esa era como una tatarabuela, tenía aquí una tatarabuela paisa que tenía generaciones de gente hasta, bueno, ya ustedes se imaginan. Entonces se llenó la sala de espera y llegaba y llegaba y llegaba gente alrededor de la abuela. Fue muy bonito porque entonces les dirigimos una meditación, pongan a los niños, yo recuerdo a esos niños, los nietos, los bisnietos con ternura, poniendo las manitos sobre el corazón y llevando la imagen de la abuela o la bisabuela al corazón. Entonces dirigimos una oración meditativa por ella con la participación de toda la familia. Se formó, yo recuerdo, un vórtice de energía muy bonito, muy amoroso. Al otro día me llamó uno de los hijos asustados y dice, ¿qué vamos a hacer? Ella estaba inconsciente, ¿sí? Llamó todo asustado y dice, ¿qué vamos a hacer? Que la abuela se sentó y está pidiendo chocolate, ¿no? A esta señora le desaparecieron las metástasis. Hemos visto cosas que son impresionantes, cómo eso puede ocurrir y puede ocurrir como ocurre un milagro realmente. Cómo ocurre en vivo y en directo e instantáneamente. ¿Cómo es eso posible? Bueno, yo todavía me pregunto, vamos a hablar estos días de los milagros, pero a la luz de la ciencia, porque yo no creo en los milagros en el sentido de que eso simplemente fue el Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que es necesario que nosotros lo comprendamos sin sacar al Espíritu Santo de lado, pero lo que tratemos como médicos, como científicos, de comprender realmente qué puede estar ocurriendo desde el punto de vista del campo cuántico. Esto me acuerda, hay un video en internet que es muy bonito, no está muy bien hecho, pero es muy bonito por lo que representa. Es una mujer con un cáncer de vejiga ya inoperable, está desahuciada. Entonces hay dos chinitos generándole chikun y moviendo las manos y diciendo un cierto mantra. Tenemos ahí en cámara también el ecógrafo, el ecografista, cómo se está viendo claramente el tumor vesical y de pronto, en un instante, el tumor se esfuma, desaparece, no hay tumor por ningún lado, el tumor se quitó, ¿sí? Pero a mí me parece muy interesante porque es la primera vez que yo veo una sanación filmada en vivo y en directo, cómo el tumor se desmaterializa. Obviamente que la materia es energía, ¿no? Cómo esa materia se vuelve energía, cómo es posible que se vuelva energía, cómo tenemos que involucrar aquí el campo cuántico y cómo un sanador alineado realmente está interactuando con el campo cuántico. Hay muchas explicaciones alrededor de esto, pero es muy bonito ver que sí es perfectamente posible hacerlo en vivo y en directo, hacerlo a distancia y si tenemos un buen resonador
Y es muy importante. Sin amor esto no es posible. No vayan a que esto es una técnica por allá oscura que un intelectual brillante dice ahora cadabra y va a pasar. No, el único secreto para mí es amor con ciencia, tanto amor como ciencia. De verdad, muchas gracias a todos por acompañarnos, a Jorge, a Florian y a todos, porque esto es lo que nos nutre a todos, aprender cada día. Gracias y buenas noches. Buenas noches a todos, un abrazo muy grande, no virtual sino real porque la conciencia es no local. Exactamente. Chao. Chao, chao.